bienvenidos a un nuevo vídeo de Zampa Fútbol. Hoy, en este día de Nochebuena, os traigo un análisis de la jornada 17 porque creo que hay cosas muy interesantes que comentar. ¡Vamos a ello! Antes de empezar, desearos una feliz Navidad a todos, felices fiestas. También, por supuesto, recordad suscribiros si no lo estáis. Y vamos a comenzar sin más dilación, como siempre digo. Vamos a hacer un repasito de todos los partidos, porque como digo, creo que de cada uno se pueden sacar conclusiones. La jornada empezó con un Valencia-Mallorca. También voy a ir repasando mis pronósticos. La verdad que estoy bastante orgullosa de mis pronósticos de esta jornada, porque he acertado, se puede decir, prácticamente todo. A veces los resultados exactos y otros no exactos, pero sí he acertado el ganador. Entonces, pues como digo, pues estoy muy contenta porque la última vez que hice pronósticos creo que fallé casi todo. Fue un desastre. Bueno, vamos con el Valencia-Mallorca, que empataron a 1, tal y como yo pronostiqué. Empezó marcando el Mallorca, creo que fue Samu Costa, luego empató Hugo Duro en la segunda parte. Tanto Valencia como Mallorca a este punto no les saca de mucho. El Valencia creo que ocupa el puesto número 17 con 16 puntos, está muy cerquita del descenso, que lo marca el Girona con 15. El Mallorca tiene 18 puntos, se aleja un poquito más, pero también está muy cerquita del descenso. El partido, pues el empate no se puede considerar injusto porque creo que hubo una parte para cada uno. El Mallorca empezó mucho mejor, con más intensidad, con las ideas más claras, con más llegadas al área del Valencia. El Valencia, pues bueno, es un día más en la oficina. Mucho corazón, sobre todo cuando le marcan, que suele casi siempre empezar los partidos perdiendo. Luego es verdad que con mucho mérito consigue empatarlos, pero remontarlos le cuesta más. Y empezar marcando también, la segunda parte para mí fue del Valencia. El Mallorca no estuvo mal, incluso marcó un gol Murici que fue anulado por fuera de juego. Pero es verdad que se hizo con el monopolio del balón el conjunto de Corberán, consiguieron empatar. Y como decía, pues el punto no le saca de mucho, pero sobre todo por parte del Valencia se aleja un poquito más del descenso. Seguimos con la jornada del sábado. Aquí sí me equivoqué, no fui muy mal encaminada, dije 1-0 para el Oviedo, quedaron 0-0 finalmente. Y bueno, se vio un partido para mí una vez más del Oviedo con llegadas al área, con agresividad, con intensidad, pero bueno, con agresividad no, perdón, con intensidad y con ciertas ideas, pero cuando llegan arriba, como se suele decir, se les apaga la luz, se les hace de noche y luego son muy blanditos, tienen muy mala leche en el buen sentido a la hora de atacar, a la hora de disparar, a la hora de ir a los duelos, y eso creo que es lo que más les está penalizando. Yo creo que algún que otro partido podrían haber ganado con un 1-0, no es un equipo que yo vea ahora mismo, que pueda marcar muchísimos goles, pero sí pienso que podrían haber conseguido algo más en algunos encuentros. Y el Celta de Vigo, pues sí creo que tuvo más agresividad, tal vez por momentos tuvo ocasiones más claras, pero lo que comenté en la previa, el Celta me genera muchas dudas. Últimamente en ataque están un poquito dubitativos, un poquito faltos de ideas, siempre les suele fallar el último pase. Así que creo que el empate fue justo, ese empate a 0. Continuamos con otro empate que para mí es un poquito polémico, porque es el que hubo entre el Levante y la Real Sociedad. ¿Y por qué fue polémico? Pues porque la Real Sociedad para mí hizo mejor encuentro, sobre todo a partir del minuto 20-25, que el conjunto levantinista, porque el Levante comenzó muy bien, con varias llegadas al área de cierto peligro al área de Remiro, pero se adelantó la Real Sociedad, creo que con justicia, empezó a manejar muy bien el balón y marcó Take Kubo de cabeza, algo insólito, tan insólito que creo que es el primer gol de cabeza. Fue
una jugada a balón parado, creo recordar, un gran centro de Gonzalo Guedes, me parece, que me está gustando muchísimo Guedes. Tenía muchas expectativas en el jugador portugués y la verdad que las está cumpliendo y está ayudando mucho al ataque de la Real Sociedad, del conjunto vasco. Y como decía, marcó Take Kubo de cabeza, y cuando Take Kubo, sin quitarle ningún mérito, te marca de cabeza es porque la jugada está muy mal defendida, y es lo que ocurrió. Muchas dudas en el área del conjunto granota. Y luego, aquí es donde viene la polémica, porque el Levante empató de penalti, que lo marcó Dela, el central. Un penalti que fue señalado en el minuto 90, que yo creo que no era penalti, era muy poca cosa. Siempre se dice, hubo contacto, pero el contacto fue mínimo. Y para tú marcar, para tú señalar una pena máxima en el minuto 90-91 con el equipo contrario, ganando por 0-1, tiene que ser algo muy grave. Tiene que ser algo muy grave. Ahí vamos a decir que fue un fallo, pero vamos, fue un fallo súper flagrante. Es verdad que al Levante tampoco le saca de mucho, porque sigue colista, obviamente, un punto mejor que ninguno, pero yo creo que no merecía, no que no mereciera el empate, sino que no mereció ese penalti, porque es que no era penalti, y la Real Sociedad pues se quedaron los pobres con cara de tontos, como es normal, como se quedaría cualquiera cuando le pitan un penalti así, porque sí lo es, mala suerte, pero es que no era. Seguimos con un Osasuna, por cierto, el empate, el penalti, aunque para mí no era penalti, llevó a que acertara el resultado, que dije 1-1, por lo menos algo positivo vamos a sacar, por lo menos por mi parte. Después tuvimos un Osasuna Alavés, Osasuna que ganó por 3-0 con 2 goles de Budimir, uno de penalti y otro de Raúl García de Haro ya en el descuento. Un Alavés, pues para mí con ganas de querer hacer cosas, pero también muy falto de ideas, muy poco gol. Para colmo tienen a Boyé lesionado, que para mí era de lo mejorcito del ataque del ataque del conjunto vasco. Y Osasuna pues hizo muy buen partido, empezó apretando, marcó creo relativamente pronto, y me gustó mucho Osasuna, que llevaba unas jornadas no cumpliendo las expectativas que yo tengo sobre el conjunto navarro, que creo que tiene jugadores para estar un poquito más arriba en la tabla, pero este partido me gustó. A mí, en mi opinión, creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada de Osasuna. Yo pronostiqué una victoria de Osasuna, pero pensaba sinceramente que iba a ser un poquito más ajustada, y dije 2-1. Finalmente, como ya sabéis, fue 3-0. Ahora viene uno de los partidos donde se pueden sacar ciertas, vamos a decir, conclusiones, que es el Real Madrid-Sevilla. El Real Madrid, un esperpéntico Real Madrid ganó al Sevilla 2-0, un Sevilla que tengo que aplaudir. Estoy muy de acuerdo con Almeida en varias cosas, en el orgullo, en la forma de afrontar el partido, de llevar a cabo las ideas de su entrenador, porque sorprendentemente, pero muy a valorar, la actitud del equipo de Almeida. Para mí jugó muchísimo mejor que el conjunto de Xabi Alonso, muchísimo mejor, y eso que la calidad y el nivel en la plantilla sevillista brilla por su ausencia. También añadir la baja de Yuke y Acor Adams por la Copa de África, y Rubén Vargas, que está lesionado, sigue lesionado. Me gustó mucho el encuentro del Sevilla, pero hay que decir que aquí aparecieron varios factores que perjudicaron al conjunto de Almeida. Uno fue, y para mí muy importante, aunque ahora hablaremos del otro también, Isaac Romero. Isaac Romero es un delantero, perdonadme, muy malo. Hay que reconocerle que tiene muchísimas ganas, siempre corre, siempre lo intenta, por supuesto que sí, pero muy malo. Tú no puedes fallar lo que falló Isaac Romero en el Bernabéu, porque acaba ocurriendo lo que ocurrió, y encima agravado por ciertas decisiones arbitrales que ahora vamos a comentar. Pero siempre digo lo mismo, y esto no es justificar las ayudas arbitrales, por supuesto que no. Si tú marcas más goles que el rival,
las ayudas tienen menos efecto negativo sobre ti. También hay que decir que Courtois fue el mejor del partido. No sé quién pudo elegir a Bellingham de MVP, no lo puedo entender. Es verdad que marcó uno de los goles, pero no lo puedo entender. El mejor del Madrid una vez más esta temporada fue Thibaut Courtois, pero aún así hubo ocasiones que Isaac Romero no puede ni debe fallar. Eso fue uno de los factores que penalizó al Sevilla, porque como digo, jugó muchísimo mejor que el Real Madrid. El Real Madrid se encontró con el gol, se puede decir, se encontró con el gol. Fue un gol totalmente válido, ahí no tengo nada que decir. El fútbol es así, si tú perdonas, y sobre todo ante estos equipos, te acaba penalizando en forma de gol en contra. Y el segundo gol del Madrid lo marcó Mbappé de penalti. Ese sí era penalti, pero en ese partido se sucedieron una serie de decisiones arbitrales que hay que hacérselo mirar. Mirar. No sé cómo después de estas cosas, y no es cuestión ahora de hacer un resumen de todos los partidos que yo recuerdo, sobre todo en el Bernabéu, donde el Real Madrid ha salido muy favorecido, con muchísima diferencia por parte de los árbitros, pero es una vez más una cosa vergonzosa. El arbitraje en España está muy mal. Yo sé que tienen mucha presión, pero eso va en el sueldo, y si tú no eres capaz de soportar esa presión, no puedes ser árbitro profesional. Parecía Muñiz Ruiz, que era el árbitro del encuentro, que quería agradar a Florentino para no salir en Real Madrid Televisión, pero esas cosas no se pueden hacer, porque es que, siempre digo lo mismo, son malintencionados y malos profesionales, y en cualquiera de los dos casos no puede ser árbitro. Se inventó 2 penaltis en 2 minutos, que luego, menos mal que le corrigió el VAR, pero vamos, una cosa que uno dice, pero ¿usted qué está viendo? Era querer, yo no sé si es que quería que Mbappé superara el récord de goles en año natural en el Real Madrid, que lo ostenta Cristiano. Bueno, ahora están empatados, 59, yo no lo sé, pero lo que ese hombre lió. Luego también expulsó a Almeida en el túnel del vestuario, que ya tenía una amarilla, que le había sacado una amarilla porque había reclamado la segunda tarjeta para Rodrigo, que tuvo que ser expulsado al borde de la primera parte por una acción por la cual un jugador del Sevilla marcado fue expulsado por segunda tarjeta, por segunda amarilla. Muy bien expulsado, nada que objetar, en el segundo tiempo. Pero es que Rodrigo tenía que haber sido expulsado por lo mismo, por acciones muy similares, antes, y Almeida simplemente reclamó, porque en el acta, si vosotros veis el acta, no pone en ningún momento que le faltó el respeto. Almeida ya lo dijo y yo lo confirmo, y quien quiera pues puede leer el acta. Simplemente reclamó, y los árbitros, que parece que hoy en día no se les puede hablar, no se les puede decir nada, siempre desde el respeto. A mí me parece muy bien, por supuesto que se les puede hablar, me parece bien que se les hable. Por supuesto que hay jugadores pesados, por supuesto que hay entrenadores muy insistentes, pero si nadie te falta el respeto, tú no puedes expulsar a alguien simplemente por el hecho de que no quieres que te hablen, no quieres que te recriminen nada. Y lo que dijo Almeida, que también os recomiendo en su rueda de prensa posterior, pues lo dijo con mucho acierto, con mucha valentía y con mucha educación, que es lo que le falta a la mayoría de árbitros, porque encima son chulos, son muy chulos. Entonces, nada, decir que a pesar de que el Sevilla se quedó con 10 y el Madrid tenía uno más, siguió siendo mejor el Sevilla, pero bueno, la falta de puntería y supongo que también la moral ya tan mermada como la tenían, pues no les dio ni siquiera para marcar un gol. Pero si hablamos por merecimiento, el Madrid no mereció la victoria, que los 2 goles que marcó fueron justos. Pero lo que ocurrió son factores que influyeron, por supuesto que sí. Yo sé que muchos dirán, bueno, es que Isaac, sí, yo digo que la falta de puntería de Isaac también les penalizó, pero todo es un global, todo es un conjunto, y el arbitraje del otro día fue uno más, esperpéntico, que esas cosas no se deben permitir, porque eso ya, fallos, porque si tú cometes esos fallos, tampoco puedes ser árbitro, sean fallos o no, que para mí en muchas ocasiones no son fallos. Y bueno, ya me quería detener un poquito más en este partido. Continúo con la siguiente jornada. La verdad que es muy triste y muy vergonzoso que en cada jornada siempre hay cosas, como he dicho antes también, el penalti pitado al Levante, que no era penalti. Y bueno, la siguiente jornada, el domingo, hubo partidos muy interesantes. Voy a acelerar un poquito, como el Villarreal-Barça,
que hubo un poquito de polémica porque Renato Veiga fue expulsado, pero a mi entender estaba bien expulsado. Es más, el propio Renato Veiga, después de la patada que le dio a Lamine Yamal, que por supuesto fue sin querer, pero bueno, llegó tarde y con mucha fuerza, le hizo daño, pues fue expulsado. Incluso, como decía, el propio defensor le pidió disculpas a Lamine. Luego Lamine marcó el segundo gol, el Barça iba ganando 0-1, con gol de Rafinha de penalti, que también era penalti. Obviamente ya sabemos que a estos equipos les favorecen y les han favorecido a lo largo de la historia, pero el domingo no fue el caso. El Villarreal jugó bien, yo creo que jugó buen partido, pero le pasó algo parecido al Sevilla. No terminó de rematar, aparte de muy buenas actuaciones de Joan García, el último pase, el último remate. Bueno, jugaron, como digo, bien, con mucha energía, empezaron incluso mejor que el Barça, pero la pegada del Barça fue superior a la del Villarreal. Yo en este caso pronostiqué un 1-2, fue 0-2, no estuve muy mal encaminada. También, por cierto, el partido del Real Madrid-Sevilla acerté el resultado exacto, ese sí, 2-0. Hubo un Girona Atlético de Madrid que ganó el Atlético con goles de Coque, Griezmann, y creo que el otro fue en propia puerta, creo recordar. Ganaron 0-3, yo dije 0-1, pensaba en una versión del Atlético menos goleadora, la verdad, pero también acerté el ganador del partido. Me faltaron 2 golitos, pero bueno, un Girona muy mermado, con ganas obviamente, pero le falta la figura de Unai, para mí muy importante, y la verdad que el Atlético no fue un partido muy brillante, fue buen partido, pero por así decirlo, en 2-3 arreones pues ganó el partido, como hacen los equipos grandes, y ya está. Y luego, para terminar la jornada del domingo, jugó el Elche ante el Rayo. Yo pronostiqué también una victoria del Elche, no tan abultada para nada, ganó 4-0, yo dije 2-1, un magnífico partido del conjunto de Sarabia, que ya sabéis que a mí personalmente me gusta muchísimo. Un Rayo muy desdibujado, que le falta Patecís, pero aparte de eso, bueno, y de Frutos por lesión, aparte de eso el Rayo ha caído bastante, la verdad, está ahí con 18 puntos, muy cerquita del descenso. El Elche, por su parte, con esta victoria creo que está novenos creo que están, con 22 puntos. Y bueno, fue un partido muy genial del Elche, y el Rayo es verdad que no acusó mucho el primer gol, pero a partir del segundo creo que ya sí que se desdibujó por completo. Un Rayo que esta semana ha certificado su pase a octavos de final de la Conference, porque ha conseguido meterse entre los 8 primeros, tiene su partido pendiente de Copa del Rey ante el Granada, que veremos a ver qué pasa, pero en Liga están bastante flojitos en cuanto a resultados. Me pasa en este sentido como con el Oviedo. Creo que el Rayo hay partidos que ha merecido más, pero bueno, el fútbol siempre lo digo, no es cuestión de merecimientos. Para terminar la jornada del domingo, pues hubo otra goleada, 4-0 por parte del Betis al Getafe, un Betis muy brillante, lleno de ideas muy creativas en ataque. El centro del campo, a pesar de las bajas de Amrabat, de Alde y de algunos lesionados importantes como Isco, para mí fue el partido más completo del Betis, por lo menos en Liga. También hubo decisiones arbitrales terribles, en este caso no afectaban al resultado porque el Betis iba ya ganando 3 o 4-0, pero en este caso fue González Fuertes, que este señor debe ya retirarse del arbitraje, por favor, desde el VAR, que volvió loco al propio árbitro de campo, que es un árbitro que este año ha subido a Primera División. Y es lo que digo, no afectó al resultado, pero penaltis, un penalti que se inventó a favor del Getafe, un posible penalti al principio en contra del Betis también, una posible mano de Osa, que no sé si es que luego se sintió mal, como dicen algunos, y se inventó un penalti, pero de verdad, si no lo habéis visto, verlo. Hay resúmenes muy interesantes al respecto, porque se inventó un penalti. Primero era una falta que pitó el árbitro de campo, que no era falta, pero la señaló fuera, y González Fuertes desde el VAR le dijo que era penalti. Menos mal, repito, porque no lo era.
se hizo justicia, Borja Mayoral lo tiró fuera, pero encima el penalti se tenía que haber repetido porque Valle se adelanta, se sale de la línea y González Fuertes no interviene, cuando tiene que intervenir no lo hace y viceversa. Y bueno, un gol anulado al Betis por un posible fuera de juego que parece que está en línea, unas recreaciones que muestran súper ambiguas. Bueno, fue una cosa, unos 15 minutos esperpénticos por parte de González Fuertes, que como digo, por suerte no afectó al resultado, pero obviamente hay que recalcarlo y hay que señalarlo. Y bueno, pues nada más, decir que el Betis se afianza en la sexta plaza. En la sexta plaza sigue estando a 5 puntos del Español, del cual voy a hablar y ya termino este vídeo con este comentario breve sobre el partido entre el Athletic Club y el Español, que fue el último, el que se jugó el lunes y ganó el Español 1-2. Empezó el Athletic Club marcando, un Athletic Club que venía de la Copa del Rey ante el Orense, un partido muy complicado, un campo con el césped en muy mal estado, lleno de barro, que al final consiguió ganar en la prórroga. No sé si le afectó el cansancio debido a las lesiones y demás. Valverde puede hacer muy poquitas rotaciones. El caso es que el Athletic Club empezó bien, marcó Berenguer, luego empató al borde del descanso el Español y luego remontó en la segunda parte con un gol más de Peramilla. ¿El empate hubiese sido injusto? No. Yo aquí dije 1-1, pero si me tuviese que decantar por alguien, por la victoria de alguien, por la del Español, acerté en este caso en esa apreciación. Y bueno, el Español que se coloca con 33 puntos en la quinta plaza. Y bueno, creo que la primera vuelta va a terminar. Ya haré vídeos al respecto sobre cuáles creo que han sido los fichajes que mejor han rendido, los que menos y demás. Y nada más, bueno, me gustaría comentar muchas cosas más, valga la redundancia, pero ya no me quiero enrollar más. Si tenéis algún comentario, alguna apreciación respecto a algún partido, pues me lo ponéis en comentarios, estaré encantada de leeros. Aquí me despido, feliz Navidad nuevamente y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!